This Estoy, conference will now be recorded. ok. Bueno, por qué nos estamos reuniendo hoy aquí? ¿Por qué les enviamos un documento y un resumen del documento incluso? Porque estamos conscientes de que hay una crisis energética en nuestro país y que el nuevo gobierno va a tener la obligación de revertir esta situación urgentemente por bien de la democracia. Entonces, el propósito de esta presentación es analizar cuál es la problemática actual y sus orígenes, presentar propuestas para, de soluciones desarrolladas por diversos grupos de profesionales en el área de la energía y sobre todo tender puentes con el sector político para poder intercambiar opiniones acerca de cómo podríamos colaborar y cómo podríamos los que estamos en este sector colaborar con ustedes para poder crear un programa mínimo, si es que ustedes consideran que se puede hacer, que permita presentarlo a todo el público venezolano, unas bases comunes en las cuales todos estén de acuerdo y de esta manera entonces empezar a crear una matriz de opinión en la opinión pública. El contenido de esta presentación va a estar en tres partes. ¿A qué se enfrenta el nuevo gobierno? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo llegamos a esa situación? ¿Y qué podemos hacer? Entonces, ¿a qué se enfrenta el nuevo gobierno que esperamos pronto entre dentro cambie la situación política de Venezuela? Porque esto es bastante grave lo que está pasando. Por una parte, cuando nosotros vemos lo que está pasando en el mundo, hay un dilema energético extraordinario en estos momentos. Las Naciones Unidas ha definido 17 objetivos para el desarrollo de todos los pueblos del mundo, de todos los países del mundo, que pueden sintetizarse básicamente en tres objetivos básicos. Superar la pobreza, crear condiciones de existencia digna para los ciudadanos y limitar y proteger el ambiente. Para superar la pobreza y para crear condiciones de situaciones de existencia digna, es necesario la energía. La Shell, por ejemplo, ha hecho estudios y para llevar a una población a una existencia digna, se estima que optimizando la energía del país, debería haber un mínimo de un consumo anual por habitante de 100 gigajoules por habitante por año. Esto a nivel mundial, Estados Unidos, por ejemplo, tiene el triple de eso. Europa y Japón tienen vez y media, vez y tres cuartos de eso. Asia está más o menos por ahí. América Latina, dependiendo de los países, unos están más desarrollados, menos, pero están por debajo. África está por debajo y Venezuela está muy por debajo, a pesar de que no hay data, porque la data de energía que se recogía en petróleos y otros datos estadísticos dejó de producirse en el 2014 y el último informe de PDVSA fue en el 2016. Para que nos demos idea de lo que esto significa, para una población de 25 millones de habitantes, para poder tener una existencia digna, debería haber un consumo de lo equivalente a 1.200.000 barriles por día de petróleo en esa población. Ya ustedes pueden estimar que nosotros que tenemos menos de 800.000 barriles y que no todo va para la población, esto representa que hay una correlación entre la situación social y política del país y el consumo de energía. Pero por el otro lado, para limitar el calentamiento global, se necesita, eh, para dar esta energía se necesitan combustibles fósiles, pero
para limitar el calentamiento global se necesita controlar el CO2, eliminar el CO2, y precisamente los combustibles fósiles, que representan casi el 80% del consumo actual, son los principales emisores de CO2. Ustedes saben que el Acuerdo de París estableció que para el 2050 la temperatura, se aspiraba a que se controlara el aumento de temperatura en el planeta a menos de 2 grados centígrados y después cambiaron a 1.5 grados centígrados respecto a las temperaturas que existían en la era preindustrial. Y se está aspirando que para el 2050, entonces, para lograr ese tipo de objetivo, haya unas emisiones neutras de CO2, es decir, que lo que se capture más lo que se libere lleguen a cero en un punto de equilibrio. Por supuesto, hay personas que han dudado de que esta correlación sea tan real, pero de todas maneras, a nivel de la comunidad internacional, lo que ha prevalecido hasta ahora es eso, y todas las políticas se encaminan a controlar y a propiciar otro tipo de energía diferente de los combustibles fósiles. Eso hace que nosotros como país petrolero tengamos que cambiar nuestros paradigmas. El paradigma que nosotros tuvimos hasta bien entrado este siglo era que el petróleo iba a ser necesario en todas partes y más bien la gente se planteaba, el mundo se planteaba hasta cuándo íbamos a tener petróleo y qué iba a poder pasar, qué iba a pasar cuando se acabara el petróleo. Hoy el paradigma ha cambiado radicalmente y con la aparición de nuevas fuentes de energía, con la pérdida de la preponderancia que tenía Venezuela como país productor de petróleo, con las políticas que han establecido los países sobre el calentamiento global que se reflejan incluso en el financiamiento que ya no existe para una cantidad para la producción de combustibles fósiles, los efectos de pandemia y la geopolítica mundial están conduciendo a que tarde o temprano se va a dar una transición energética. Y por lo tanto, en el momento en que se dé la transición energética, el petróleo y los hidrocarburos, cuando yo hablo de petróleo me refiero no solamente a petróleo, sino a los derivados del petróleo y al gas natural, van a perder preponderancia y ya no va a ser un factor importante para un país como Venezuela. Entonces la pregunta que nos hacemos ahora es hasta cuándo podremos usar el petróleo que tenemos, porque gran parte de ese petróleo se va a quedar en el subsuelo. De allí hay dos conclusiones que son importantísimas, que debe conocerla el sector político, debe conocerla la población, y es que tenemos que aprovechar urgentemente la ventana de oportunidad en explotación de hidrocarburos para poder exportarlos y traer divisas para el país. Esa ventana de oportunidad depende de los estimados que se hagan, o algunos piensan que está en 20 años, otros piensan que está en 50 años, otros piensan que va a ser mucho más prolongada, pero lo cierto es que no lo sabemos en este momento. Y lo segundo es que cada vez va a ser menor la importancia del petróleo y por lo tanto hay que diversificar la economía venezolana y dejar de ser un petroestado. Ahora, ¿cuáles son realmente en la realidad interna qué nos está pasando? Lo que nos está pasando es lo que ustedes están experimentando, por ejemplo, en Caracas, la cantidad de apagones, la crisis de combustible, la falta de gas. Entonces, eso se debe a que las dos principales fuentes de energía que nosotros tenemos como país estratégicamente, internamente, son la electricidad y los hidrocarburos. Ambas empresas, ambos sectores han sido estatizados y las empresas estatales han sido destruidas financieras y operativamente. Y una cosa que
que mucha gente no conoce es que existe una estrecha correlación, estrecha interdependencia entre la parte eléctrica y la parte de hidrocarburos. Para la generación eléctrica se necesitan hidrocarburos y para la generación de hidrocarburos se necesita electricidad. Entonces, ambas industrias tienen que ser vistas en una primera instancia simultáneamente porque hay que resolver el problema simultáneamente. Ahora, todos sabemos lo que ha pasado, yo no me voy a detener en eso, ha habido cambio de misión en estas empresas, falta de mantenimiento, destrucción de las organizaciones, destrucción de los activos, endeudamiento, etcétera. Pero lo que sí es importante es que las repercusiones han sido en que no hay combustibles para el transporte, no hay electricidad para las industrias ni para las viviendas y no hay gas para cocinar. Ahora, esto es importante para el sector político porque la gobernabilidad de un gobierno democrático va a depender de que realmente se satisfagan estas expectativas de la población lo más pronto posible y por lo tanto hay que proceder con un sentido no de urgencia, sino de emergencia, tan pronto cambien las condiciones políticas en el país. Pero por el otro lado, paradójicamente, PDVSA es en estos momentos la industria petrolera, es la única industria que puede arrancar la economía y la única empresa que hay son controladas por PDVSA, aunque se está empezando a ceder el control en una privatización de facto como lo ha señalado José Ignacio Hernández. Ahora, ¿por qué es importante la industria petrolera? Porque por un lado es la que va a determinar la capacidad de pago de los préstamos que nos den para la ayuda humanitaria que se necesita urgentemente en la población y porque es la única industria que en estos momentos puede arrancar la economía. Entonces de ahí vienen tres cosas fundamentales. Las fuentes principales de energía son para nosotros electricidad, petróleo y gas, petróleo y sus derivados. Ambas industrias están fuertemente interrelacionadas y hay que reactivarlas lo más pronto posible. En la parte eléctrica, el sistema interconectado nacional tiene en la actualidad instalado 35.000 megavatios, 18.000 de origen termoeléctrico, es decir, alimentados por gas o por combustibles provenientes del petróleo y 17.000 de origen hidroeléctrico alimentado por la fuerza, por las corrientes eléctricas, etcétera, etcétera. La demanda de electricidad pasó de 18.600 megavatios en el 2013 a 12.400 en la actualidad, de los cuales solo son atendidos 10.400 megavatios, que hay que racionar 1.500 a 2.000 megavatios en las puntas de carga. En Guayana tenemos una reserva disponible de 2.300 megavatios que no puede usarse porque ya se apagaron las industrias de Guayana y entonces hay que descargarla por los aliviaderos para evitar un apagón nacional en caso de fallas de generación en el sistema centro-occidental. Y esa reserva puede ser usada inmediatamente para reactivar el sector industrial actual de Guayana, pero también el sector petrolero de esa zona. En el sector de hidrocarburos, todos conocemos la crisis de diésel, gasolina y gas natural, el fuerte deterioro de las instalaciones, el endeudamiento de PDVSA, la necesidad urgente de recuperar la industria y paradójicamente lo que mencionamos, que la falta, que de eso depende la cantidad de préstamos humanitarios o la capacidad de pago de los préstamos humanitarios que nos hicieron, que nos hagan. La industria petrolera, cuando nosotros vemos cómo llegamos a esto, bueno, vimos que hubo una etapa de concesiones hasta el año 75 que tuvo que ser cambiada el modelo, primero porque habían unas
tensiones muy grandes entre las empresas y el Estado por la repartición de ganancias, entonces cada vez más el Estado empezó a reclamar mayor participación y se llegó por un lado al 50-50 o al 50 y 50, después el doctor Sanabria en el 58 dio el decreto del 60-40, pero la realidad es que después eso fue pasando hasta tener el Estado casi más del 90% de quedarse con esas ganancias. Y también había una gran desconfianza de las empresas concesionarias por lo que llamaban las siete hermanas, porque se las acusaba de manipular los precios del petróleo y por la aspiración que tenían las poblaciones de controlar su riqueza natural. Eso trajo como consecuencia no una nacionalización, sino un adelanto de la reversión de concesiones que fue necesario porque desde el año 58 ya se sabía que se iban a revertir las concesiones por anticipado y las compañías petroleras no esperaron y lo que hicieron fue empezar a no hacer inversiones en exploración prácticamente, a una reducción brusca de personal, a maximizar sus ganancias, etcétera, etcétera. Y se esperaba hasta los años 80, que era cuando iban a revertir las concesiones, no íbamos a conseguir nada recuperable. Entonces, ese adelanto fue necesario, se hizo de una manera suave, con un acuerdo político, con respeto, se creó una PDVSA donde el sector político tuvo un respeto bastante grande por su autonomía administrativa y financiera, y PDVSA se manejó como una empresa privada basada en meritocracia y en competitividad y llegó a ser una de las mejores empresas del mundo. Ahora, ¿qué pasó a partir de Chávez? Las ganancias pasaron a manos de los jerarcas del régimen para fines políticos y PDVSA pasó a ser un instrumento de desarrollo a ser un instrumento al servicio de un partido político y de intereses personales. Y la consecuencia la que vivimos hoy. Con la industria eléctrica pasó algo parecido. De 1873 a 1998 se hizo la electrificación del país y todo eso en base a convenios y acuerdos, y la primera ley eléctrica vino a salir en 1999 y nunca se aplicó. Y para esa época ya había un intento de desregulación y teníamos la industria eléctrica más desarrollada de América Latina. Después de eso vino una indefinición regulatoria hasta el 2007, donde se caracterizó por politización, desinversión, corrupción, aislamiento de la industria, crisis eléctrica que fue aumentándose y ya se empezó a deteriorar toda la parte eléctrica hasta que se llegó en el 2007 hasta ahora con una estatización, un monopolio, una reserva del dominio del Estado, un operador único y un modelo de gestión socialista que condujo a una industria eléctrica venezolana destruida, y esa falta de energía ha frenado totalmente y ha retrocedido el desarrollo económico y el bienestar social. Ahora, ¿qué podemos hacer frente a eso? Bueno, básicamente, en los estudios que se han hecho por la mayoría de los grupos que se han dedicado a esto en el sector petrolero, hay más o menos un acuerdo de que a corto plazo hay que reactivar y mantener la continuidad de las industrias eléctricas y petroleras para satisfacer al mercado interno y ganar gobernabilidad. Y para eso se ha sugerido la creación de una Agencia Nacional de Energía que pueda conducir este proceso de lo más pronto posible. Y a mediano y largo plazo, aprovechar la ventana de oportunidad que hay en la parte petrolera para obtener las divisas indispensables para el desarrollo económico y social del país y dirigir la transición energética. Eso, por supuesto, requiere un cambio radical, que es el que nosotros
queremos empezar a discutir con el sector político, que por supuesto pasa por recuperar la institucionalidad del país, renegociar la deuda soberana y de PDVSA, lograr el levantamiento de las sanciones comerciales, modificar el marco regulatorio, atraer para poder hacernos competitivos, ya que no hay recursos. Con la crisis humanitaria que hay, no hay recursos para recuperar a PDVSA, y entonces es necesario atraer al capital privado nacional y extranjero y a las empresas con capacidad técnica para poder aprovechar la ventana de oportunidad que le quedan a los hidrocarburos y lograr la mayor cantidad de divisas y, por supuesto, satisfacer el mercado interno. Tenemos que energías renovables y captura y secuestro de CO2 para adaptarnos a esa transición energética, pero también parte de los estudios que se han hecho es que tenemos unas grandes ventajas competitivas a nivel de Latinoamérica, tanto en energía solar como en energía eólica principalmente, y eso puede ser una nueva gran fuente de desarrollo para Venezuela. Por supuesto, hay que garantizar la seguridad física y del personal, restablecer el cumplimiento de las normas ambientales y mantener hasta donde sea posible la propiedad de ciclo para intercambios de crudo y derivados en la etapa inicial y para disponer los volúmenes crecientes de crudos pesados a mediano plazo. Ahora, ¿con qué contamos para eso? Hay un plan táctico de emergencia que eso se comenzó a elaborar por más de 150 profesionales calificados antes de que incluso existiera el gobierno interino y que se ha venido manteniendo actualizado y que detalla qué hacer en los primeros 6 meses y por lo menos le da al nuevo gobierno una orientación en todos los aspectos de la cadena de valor de la industria petrolera. Y además de eso hay otra serie de planes con visión de futuro, de corto y mediano plazo, entre los cuales está el Plan País, que sigue siendo actualizado actualmente, y hay planes específicos ya para recuperación de producción de hidrocarburos, para la recuperación, por ejemplo, de las instalaciones del lago de Maracaibo. Hay una propuesta de nueva ley de hidrocarburos que no se llegó a discutir nunca, pero que tiene algunas cosas bien interesantes para considerar. Hay una visión a largo plazo que incluye las energías renovables, además de los hidrocarburos, donde, como les digo, tenemos unas grandes recursos que incluso pueden igualar a los recursos de hidrocarburos que tenemos. Hay un plan de organización y de recursos humanos a corto y mediano plazo, y hay planes de recuperación del sector eléctrico. Un ejemplo de esos planes de recuperación. Entonces, estos planes, los sectores políticos que estén interesados, nosotros podemos coordinar y moderar incluso presentación de esos planes para que se puedan enterar con más detalles de cómo es que se podría entrar en una situación tan compleja como es la industria de los hidrocarburos. En el sector eléctrico también hay una serie de planes que en general contemplan una reingeniería total del modelo de gestión actual, la incorporación al frente de la nueva gestión a personal con conocimientos técnicos, experiencia y valores éticos, la rehabilitación de las instalaciones existentes para ampliar la capacidad térmica firme de la base alimentada con gas natural y eliminar racionamientos, el crecimiento de capacidad en congruencia con las necesidades de la transición energética y las formas de atraer inversión privada atendiendo a las necesidades de seguridad de suministro, a las tendencias sociales y de demanda, la problemática de recursos humanos capacitados y la gestión de clientes. Con eso
Entonces nosotros llegamos a un resumen que consideramos que podría servirle al sector político para establecer una base común de pacto de gobernabilidad. Y son 7 cosas fundamentales. La primera es que la energía es un factor clave para superar la pobreza y llevar a la población a una existencia digna, partiendo de que la gobernabilidad y el éxito o fracaso de un nuevo gobierno dependerá en gran parte del manejo de sus recursos energéticos. Segundo, la industria petrolera y la industria eléctrica son interdependientes, están totalmente deterioradas y para reactivarlas se requiere una participación privada nacional y extranjera, lo cual se necesita generar confianza y estabilidad, recuperando la institucionalidad, renegociando la deuda del país y de PDVSA y la modificación del marco legal y fiscal para hacer a Venezuela un país competitivo a nivel internacional. El cuarto es que Venezuela tiene la capacidad para satisfacer su demanda interna y además para exportar hidrocarburos en la ventana de oportunidad que aún le quedan a sus exportaciones, que a mediano y largo plazo tenemos ventajas comparativas y competitivas tanto en fuentes de energía actuales como en fuentes de energía más limpias, y que para el manejo de la industria energética es importante crear un ente que podría ser la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que sea autónomo o independiente para que no, para que ayude a crear una política de Estado y no una política de partido, y ese ente debe estar, como lo estuvo PDVSA en su momento, libre de influencias partidistas y de intereses particulares. Y por último, que es importante crear conciencia en la opinión pública del cambio que requerimos para manejar todos estos aspectos, y para ello es conveniente un acuerdo a nivel político, un acuerdo político a nivel nacional. Con esto terminamos nuestra presentación y abrimos entonces la sesión de preguntas y de discusión de inquietudes.